Salimos de Hillsboro por la mañana con la intención de completar un recorrido que incluía 2 puntos distintos del oeste de Oregon. El primer destino del día fue Henry Hugg Lake, ubicado en Washington County, dentro del área conocida como Scoggins Valley Park. Este lago es un embalse administrado por la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos y por el condado, y funciona como una fuente de agua para la región, además de ser un punto recreativo con acceso controlado. El trayecto desde Hillsboro hacia el lago se realiza tomando la ruta hacia Forest Grove y siguiendo las señales que conducen al parque. La entrada al área recreativa requiere el pago de una tarifa diaria que cubre el uso de estacionamientos, áreas de picnic y accesos al lago. Al llegar a la caseta de entrada, realizamos el pago correspondiente y avanzamos hacia una de las zonas de estacionamiento cercanas a la orilla. Henry Hugg Lake cuenta con varias áreas designadas para actividades como pesca, navegación no motorizada, ciclismo y caminatas. El embalse fue construido en 1975 con la creación de la represa Scoggins Dam, y desde entonces se ha convertido en un punto frecuente para residentes del condado. En la orilla donde nos detuvimos se observaban kayaks, pequeñas embarcaciones y personas realizando actividades recreativas. Nosotros utilizamos esta parada únicamente para revisar el equipo que llevaríamos al siguiente destino. Organizamos las mochilas, verificamos los chalecos salvavidas y confirmamos que llevábamos agua suficiente para el resto del día. No llevábamos flotadores propios, ya que estos serían proporcionados más adelante por otras familias y amigos con quienes nos reuniríamos en el río Clackamas. Después de revisar el equipo, regresamos al vehículo y salimos del parque para dirigirnos hacia el segundo punto del día. El trayecto desde Henry Hugg Lake hacia la zona del río Clackamas requiere atravesar varias carreteras principales y secundarias. Tomamos la ruta hacia la autopista 26. Avanzamos hacia el este y luego conectamos con las vías que conducen a la zona de Damascus y Estacada. Durante el recorrido, se observan áreas agrícolas, pequeñas comunidades y tramos de bosque característicos del oeste de Oregon. El objetivo era llegar al punto de reunión, donde otras familias y amigos nos esperaban para realizar el recorrido juntos. Ellos ya tenían organizados los flotadores y contaban con suficientes unidades para todos los participantes. Nosotros solo llevábamos chalecos salvavidas, por lo que utilizaríamos los flotadores que ellos proporcionarían. Al llegar al punto acordado cerca del río Clackamas, nos reunimos con las otras familias y amigos. Este grupo ya había realizado recorridos similares en años anteriores y conocían los accesos principales del río. Los flotadores estaban listos y distribuidos para cada persona. En ese punto, revisamos nuevamente los chalecos salvavidas, las mochilas y las cámaras. La reunión previa permitió coordinar al grupo antes de movernos hacia el acceso principal. Desde el punto de reunión, tomamos las rutas locales que conducen directamente a Feldheimer Floating Launch, un acceso utilizado por personas que realizan recorridos recreativos, pesca o simplemente buscan entrar al agua. Feldheimer Floating Launch se encuentra cerca de Springwater Road, una vía que corre paralela al río en varios tramos. El acceso cuenta con un área de estacionamiento y un camino que baja hacia la orilla. Este punto es utilizado frecuentemente por personas que realizan descensos en flotadores durante los meses de verano. El río Clackamas es conocido por su claridad en varios tramos y por la presencia de cantos rodados y grava que forman parte de su estructura natural. Antes de entrar al agua, organizamos las mochilas, cámaras y chalecos salvavidas y verificamos que cada flotador proporcionado por las otras familias estuviera en condiciones adecuadas. Descendimos hacia la orilla y comenzamos a preparar el equipo. El agua del río Clackamas tiene temperaturas frías durante gran parte del año.
debido a su origen en las montañas de la región. La corriente en esta zona permite avanzar sin necesidad de remar de forma constante. Observamos la vegetación baja en las orillas, algunos árboles y un tramo del río que se abre hacia una sección más amplia. Esta parte del río es utilizada por pescadores debido a la presencia de trucha arcoíris, salmones chinook y coho, además de steelhead en temporadas específicas. El río Clackamas es uno de los principales afluentes del río Willamette y recorre aproximadamente 130 kilómetros desde su origen en las montañas del condado de Clackamas hasta su desembocadura cerca de Oregon City. Entramos al agua y comenzamos el recorrido. El descenso desde Feldheimer Floating Launch inicia con un tramo donde la corriente avanza de manera uniforme y el fondo del río se observa en varios puntos. Las piedras redondeadas, el basalto y la grava forman patrones visibles que cambian conforme se avanza. El río corre paralelo a Springwater Road en varios segmentos, lo que permite ubicar la posición general. La vegetación en las orillas incluye arbustos, árboles y zonas donde la tierra se eleva, formando pequeñas barrancas. En esta zona del río se pueden observar especies como garzas, patos y cormoranes. Las garzas se ubican en zonas de poca profundidad. Los patos se desplazan en grupos pequeños y los cormoranes se posan en rocas grandes o troncos depositados por el río. El recorrido continúa con secciones donde el río se ensancha y la corriente disminuye. En estas partes es posible permanecer sobre los flotadores sin necesidad de correcciones constantes. Las orillas muestran combinaciones de grava, arena y vegetación baja. En el margen derecho se observan propiedades privadas y en el margen izquierdo predominan zonas naturales sin construcciones visibles. El río Clackamas se utiliza para actividades recreativas durante gran parte del año y también funciona como corredor ecológico para especies acuáticas y aves. En esta zona es común observar o oír el paso de vehículos en Springwater Road, ya que la vía se encuentra relativamente cerca del cauce en varios tramos. A medida que avanzábamos, observamos troncos depositados por el río en zonas donde la corriente disminuye. Estos troncos forman parte del entorno natural y sirven como puntos de descanso para aves acuáticas. En algunos tramos se observan rocas grandes que sobresalen del agua y que forman parte de la estructura geológica del río. El Clackamas atraviesa zonas de basalto y sedimentos que han sido erosionados durante miles de años. La presencia de piedras redondeadas indica el transporte continuo de materiales desde zonas más elevadas hacia áreas donde la corriente disminuye y deposita sedimentos. Aproximadamente a la mitad del recorrido, identificamos una zona donde la corriente disminuye antes de una curva amplia. En ese punto existe una pequeña playa de grava que facilita el acceso a la orilla. Este tipo de formaciones son comunes en el río Clackamas debido a la forma en que la corriente deposita materiales en zonas de menor velocidad. Decidimos detenernos ahí para buscar ágatas. Las ágatas se forman en condiciones geológicas específicas y suelen encontrarse en zonas donde el río deposita sedimentos y piedras redondeadas. En esta área, la mezcla de basalto, cantos rodados y grava crea un entorno adecuado para encontrar piezas de ágata translúcida, jaspe rojo y cornalina. Descendimos de los flotadores y comenzamos a revisar la orilla. La playa de grava presentaba piedras de distintos tamaños y colores. Las ágatas se distinguen por su translucidez y por los patrones internos visibles al levantarlas contra la luz. En esta zona es común encontrar piezas pequeñas, aunque en ocasiones aparecen fragmentos de mayor tamaño. La búsqueda requiere atención, ya que las ágatas pueden confundirse con otras piedras similares. Revisamos la orilla, levantando piedras una por una y observando sus características.
suelen encontrarse en zonas donde la grava es más fina y donde el agua ha depositado materiales de manera uniforme. Mientras realizábamos la búsqueda, observamos la vegetación baja y algunos troncos depositados por el río. El flujo del agua en esa área permitía permanecer en la orilla sin dificultad. La presencia de aves continuaba, con garzas ubicadas cerca del agua. La luz facilitaba la identificación de las piedras. Después de revisar la zona, encontramos varias piezas de ágata con las características deseadas y las guardamos en las mochilas. Continuamos recorriendo la playa de grava para verificar que no quedaran piedras de interés sin revisar. La búsqueda de ágatas en el río Clackamas permite observar con detalle la composición de las orillas. Las piedras presentes son resultado de procesos geológicos de larga duración. El basalto, el jaspe y la cornalina forman parte de la geología regional y son transportados por el río desde zonas más elevadas. La presencia de ágatas en esta área indica que el río ha erosionado y movido materiales a lo largo del tiempo. Depositándolos en puntos donde la corriente disminuye y se forman bancos de grava. En esta zona del río también se pueden encontrar fragmentos de cuarzo y otras piedras sedimentarias que han sido transportadas por el agua. Una vez concluida la búsqueda y guardadas las piedras encontradas, regresamos a los flotadores para continuar el recorrido. Este punto medio del trayecto marca la transición hacia zonas donde el río se ensancha y la corriente presenta variaciones. En esta primera parte del día quedaron documentados la salida desde Henry Hagg Lake, el traslado hacia el río Clackamas, la reunión con otras familias y amigos que proporcionaron los flotadores, el acceso por Feldheimer Floating Launch y la búsqueda de ágatas en la mitad del recorrido. Esta sección del río forma parte de un corredor natural utilizado por residentes y visitantes durante los meses de verano y representa una combinación de recreación y observación del entorno geológico y ecológico del oeste de Oregón.